licenciatura y doctorado también en el Instituto Patrístico Augustiniano, hoy Pontificio Instituto, y es profesor en la Universidad Católica de Argentina. Ha publicado diversos artículos científicos, es párroco también en Buenos Aires, con lo cual comparte también la inquietud académica con la vida pastoral. Así que el padre Hernán nos va a disertar acerca de Eucaristía y perdón de los pecados en los padres de la Iglesia. Bueno, lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Ya estuvimos a la mañana con más temas bíblicos y sin dejarlos pasaremos a la patrística y ojalá que este encuentro de esta tarde de nosotros tres les entusiasme a varios de ustedes a leer a los padres, ir a estas fuentes para renovar nuestros estudios que después tienen consecuencias para decirlas con palabras pastorales, podemos decir. Entonces, se me ocurre comenzar con las palabras del Papa Francisco que tienen ustedes en el papel, donde en la carta programática, esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que se ha cumplido 10 años y que es bueno volver a ella, en el número 47 dice que la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre, y esto vale sobre todo cuando se trata del bautismo, y está en negrito, en negrita, en la letra, que dice que la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. La nota 51 de esta exhortación trae dos textos patrísticos. El primero de San Ambrosio, que me llevó a conocer otros textos más del autor para decir una palabra acerca del valor perdonador que tiene la Eucaristía sin dejar de lado la valoración del otro sacramento que todos conocemos, que está instituido especialmente para el perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Dice el Papa que estas convicciones de que es un remedio y no tanto un premio tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. La primera recepción que he tenido de este pasaje en algunos gente cercana a mí, me parecía que esta segunda parte no le prestaban tanto atención. Algunos se quedan mucho con la prudencia, otros se quedan con la audacia, pero el Papa nos dice que tengamos en cuenta estas dos cosas para el bien nuestro y de toda la gente. Y entonces, en primer lugar, tienen un pasaje que está puesto en latín, que es bastante llamativo, esta frase de San Ambrosio. Traducido significa, en este pan está el perdón de los pecados. Panis hic remisio peccatorum est. Tengo acá para los dibujitos un libro de San Ambrosio publicado que me dijeron que tienen acá en la universidad. También hay otros más. Yo saqué de varios lugares de este autor algunos textos que presento en esta página que tienen ustedes. Este pan es el perdón de los pecados. ¿Qué nos dice el primer texto, que es el que aparece aquí, que cita el Papa? ¿Qué dice, por tanto, el apóstol cada vez que comulgamos? Cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, anunciamos la muerte del Señor. Y si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también la remisión de los pecados. Y si cada vez que se derrama la sangre es para la remisión de los pecados, como escuchamos esta mañana del autor de la
carta a los hebreos, entonces, y acá aparece resaltada en letra negrita lo que aparece en la nota del Papa, tengo que recibirle siempre para que siempre perdone mis pecados. Y si peco continuamente, dice San Ambrosio, he de tener siempre un remedio. Además, también está el otro pasaje que dice que al final, al que come este cuerpo, le serán perdonados sus pecados. Y hay otros lugares más donde aparece esta, esta temática, que la Eucaristía tiene fuerza sanadora, reconciliadora. Encuentra San Ambrosio en una fórmula que dice una sola vez eh, en todos sus escritos, que sería un hapax legomenon, que dice que en él encontramos una perpetua remisio peccatorum. Encontramos siempre el perdón de los pecados. Siempre tenemos un remedio. Bueno, se acabó todo. ¿Por qué tenemos un remedio? Porque ahí está la sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Y pienso que en nuestras catequesis, por lo menos las que yo vi, las que participé, y creo que se da bastante, siempre enseñamos a los niños y quizás también a los grandes acerca de la presencia real de la Eucaristía. Les enseñamos lo de la consagración y la presencia real. Pero bastantes veces nos olvidamos que cuando se consagra el vino, se dice que esa es la sangre derramada para el perdón de los pecados. En esta mañana, si ustedes mal no recuerdan, nos contaron que había dos tradiciones, la de Mateo y Marcos, la de Lucas y Pablo, pero de todos esos 4 textos de la institución de la Eucaristía, solamente el de Mateo dice que esa sangre está derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y estudiando textos antiguos, anáforas antiguas eucarísticas, unas 36, siempre ponen que es para el perdón de los pecados. Podrían haber puesto las de los demás relatos, pero siempre en las liturgias más antiguas eligieron esta fórmula. A veces ponen así: in remissionem peccatorum, in remissionem debitorum, in remissionem iniquitatum. Bueno, seguimos en castellano. Para el perdón de los crímenes, de las culpas, de las prevaricaciones, de las transgresiones. Así que tenemos estos estudios que van en esta línea. Pero se me ocurrió poner también en la misma página, a continuación de estos 2 textos, que se pueden ir otros más. El más significativo es el primero, que está en latín, porque es muy audaz. En la Eucaristía está el perdón de los pecados. Pero por otro lado, hay otro tipo de pasajes de San Ambrosio. La nota quinta dice que en una obra que escribió acerca de Elías y el ayuno, dice: alejemos de los altares de Cristo todo aquel que está impuro, para que se purifique y se corrija de sus faltas, de manera que merezca volver a los sacramentos de Cristo. En todos los textos de este tipo de alejamiento, porque el otro dice también, no todos tienen que acercarse si se los ha invitado, felices los invitados a la cena del Señor, pero no todos tienen que acercarse, porque hay que acercarse con el traje nupcial, como conocemos de la parábola. ¿Se acuerdan? El que no tenía el traje de fiesta y tuvo que salir del banquete. Y hay otro más, el que tiene la nota 7 abajo, es una obra de San Ambrosio dirigida al clero, a la formación del clero, y entonces les dice: miren, curas,
si se prohíbe al pueblo acercar su ofrenda sin purificación, haciendo referencia a un pasaje del Éxodo, los sacerdotes del Antiguo Testamento iban purificados a hacer las ofrendas. Tú, impuro de alma y cuerpo, ¿te atreves a suplicar por otros, a ofrecer el sacrificio por los otros? En estos pasajes, sobre todo en los dos primeros, la invitación no es echar a la gente, sino invitarla a que se prepare bien. Fíjese, el primero dice, para que se purifique y se corrija de sus faltas, de manera que merezca volver a los sacramentos de Cristo. Esto es así, ¿no? Así es. Entonces, aquí vienen de nuevo, ¿no? Está en negrita lo que acabamos de leer. ¿Y en qué quedamos? Por un lado, la Eucaristía te perdona, pero por otro lado, tenés que ir a la Eucaristía ya perdonado. Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver esta incógnita que les presento. En primer lugar, ya en la época de San Ambrosio se distingue las clases de pecado. También alguna alusión a esto encontramos en la primera carta de Juan, que hay algunos pecados que llevan a la muerte y otros que no. Los peccata graviora y peccata leviora, que podríamos traducirlos como los pecados graves y los pecados leves que conocemos nosotros, pero habría que hacer algunos matices, pero más o menos viene de la línea esta, nuestra práctica actual. Y entonces, en primer lugar, sabemos que San Ambrosio en muchos de estos textos nos habla de una Eucaristía cotidiana, diaria. Él en alguno de los pasajes que tienen ustedes ahí dice que anímate a acercarte, no una vez al año como hacen en Occidente, perdón, en el Oriente. Ambrosio es un padre de Occidente y tengo que estudiar un poco más. Usted espero que me ayude, padre, a ver por qué dice que en Oriente se comulgaba tan poco. Y no sé qué será, si en alguna zona o quizás exagera. Bueno, la cosa es que él está invitando a la comunión diaria que nos va a ayudar a la purificación y a la conversión. Y dice así: si el pan es cotidiano, ¿por qué lo recibes a distancia de un año, como lo suelen hacer los griegos en Oriente? Y a continuación nos dice que también, ¿cómo resolvemos esto de que hay en la Eucaristía hay perdón y también hay que prepararse? Para prepararse también encontramos unos pasajes, si dan vuelta a la página que ustedes tienen, nos va hablando de un camino que se puede ir haciendo. Nadie recibe el alimento de Cristo si antes no ha sido curado, y aquellos que son llamados a la cena son antes curados por la misma llamada. En todas partes se observa un orden del misterio. Y así como me detuve en mostrar que la sangre es derramada para el perdón de los pecados, y eso lo encontramos en la Eucaristía, para hablar del poder perdonador, también quisiera destacar que en los textos de San Ambrosio habla mucho de un orden, de que los sacramentos son un camino, que no se puede ir a la Eucaristía sin antes el bautismo. Así lo dice textualmente el mismo Ambrosio. Recordemos que había grandes, no sé si multitudes, pero grandes grupos que se preparaban para recibir el bautismo en la Pascua. Y entonces siempre dice que
al altar vas a ir después. Primero hay que ir a la piscina para bautizarse y ser ungido. Después hay que pasar otra vez. Y eventualmente habrá que pasar por algunos pecados, por alguna penitencia canónica o por lo que nosotros conoceríamos como el sacramento de la reconciliación. En todas partes se observa un orden del misterio, dice ese texto primero que está arriba en la otra página. Primero, la remisión de los pecados lleva el remedio a las heridas y luego el alimento de la mesa celestial se multiplica. Los textos que están a continuación tienen todo lo que les he dicho acerca de la comunión cotidiana a la cual están invitados por este autor. ¿Cuánto falta? Sí. Y entonces les leo acá que la Eucaristía tiene este poder perdonador del que hemos hablado y se estudió para entender mejor. He sacado de varios estudiosos 3 propuestas. La primera, el perdón de los pecados se comprende como la conclusión de un proceso de conversión obrado por Cristo, ya en el bautismo, ya en la penitencia, que tiene en la Eucaristía, por así decirlo, su sello capaz de prolongarse en el tiempo como alimento que da fuerza, remedio que fortalece la ruptura con el pecado realizada en la contrición. Otra interpretación dice que la Eucaristía es capaz de perdonar todos los pecados. También tiene capacidad para perdonar todos los pecados graves, todos los crímenes, como conocemos del adoro te devote. Una sola gota de la sangre de Cristo puede borrar los crímenes de toda la humanidad. Y en el sacramento de la Eucaristía se representa eh, eh, vivamente el sacrificio de la cruz, que es para la salvación de todos. Sin embargo, requiere de nosotros una actividad que nos haga miembros vivos de la Iglesia a través del bautismo o de la penitencia. Y por ello estos sacramentos ordenan a la Eucaristía y de ella toman su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del bautismo? De la cruz, y de la cruz de la Eucaristía. ¿Y dónde viene la fuerza de la reconciliación? También de allí. Quisiera decir también, antes de pasar a la tercera interpretación, que en nuestras catequesis se nos ha enseñado bastante a hacer al acto penitencial para que se nos perdonen los pecados veniales, etc. Pero hay que recordar que la comunión perdona los pecados veniales. Es una cosa muy sencilla que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en el Concilio de Trento, está en Santo Tomás, pero es algo que en nuestras catequesis no se habla de eso. Se puede enseñar esto perfectamente y también invitar a la confesión frecuente de los pecados veniales, como nos enseña la Iglesia en varios lugares. Pero me parece que es algo que vale la pena desempolvar de este autor para poder entender esta última interpretación. En sentido general, la Eucaristía, sacramento del perdón de los pecados, en cuanto que contiene la acción redentora de Cristo. Específicamente, la Eucaristía perdona los pecados leves, pero en sentido más amplio y profundo, se encuentra en la concepción según la cual en esta vida el hombre nunca está del todo puro e impecable. Y por eso la participación eucarística lo llama a este esfuerzo continuo de purificación que no se hace solo, sino con el remedio divino que ella nos ofrece. Y para animar a esta conversión, Ambrosio sostiene que quien sabe pedir perdón a Cristo por sus faltas no se extravía y que encuentra en él una perpetua remisio peccatorum. En esta paradoja hay que recordar 2 textos del Nuevo Testamento que ya hemos nombrado a la mañana y hoy también, que es que la sangre es para el perdón de los pecados, y el otro pasaje de la primera carta de los Corintios, que hay que examinarse, hay que discernir para recibir el cuerpo del Señor. Y entonces termino, a ver, con alguna cosa que tengo aquí.
me gustaría más que haya un poco más de diálogo. Es importante la dimensión eclesial de prestar atención a lo que nos dice la Iglesia, acercarnos al bautismo, a la confesión, y con estas cosas, con prudencia, no demoler todo lo que nos ha enseñado la Iglesia. No es que llegó el Papa Francisco, ya no existe más nada de lo que se nos ha enseñado. Y hay algunas cosas que se han enseñado mal o de manera controladora, que es lo que el Papa quiere evitar, que no seamos una aduana, como todos saben si siguen leyendo ese número, que hay que tratar de ayudar a la gente a que forme su conciencia y tome sus decisiones para acercarse personalmente bien a este sacramento. Y por otro lado es el orden sacramental, que el camino que tienen estos sacramentos. Yo creo que eh, con esto se puede terminar. Esta es una verdad muy consoladora que tenemos en la Eucaristía, que San Ambrosio nos ha enseñado bastante y que, bueno, me gustaría que en vez de seguir leyendo acá, que después más adelante haya un momento para conversar. Muchas gracias, Padre Hernán, por tu exposición.